El Señor. Bueno, seguimos adelante. Dice aquí en el párrafo: la doctrina de la imposición de manos llegó a ser solo un rito. Para el año 140 después de Cristo, casi no se oía ningún mensaje profético en las congregaciones. Todo lo que estamos viendo de la decadencia, es importante que nosotros pongamos el dedo en el renglón para que veamos cómo está la congregación. ¿Se escuchan los mensajes proféticos en tu congregación? ¿Se escucha todavía los dones del Espíritu en tu iglesia? Si no se escuchan, todavía estamos en ese tiempo de la decadencia, y es importante vuelvo a repetir, de poner mucho interés para que veamos cómo está la congregación. Hay quienes hablan sus lenguas, hay quienes interpretan, hay quienes profetizan. ¿Cómo está, hermano, tu congregación? Es muy importante que nosotros como ministros tengamos la experiencia de tener esos dones. ¿Por qué? Porque si no tenemos esos dones, no sabemos discernir cuando hayan los dones. Cuando se presenta el don de lengua, no sabemos discernir. Cuando haya interpretación, no se sabe discernir. Cuando es profecía, no se sabe discernir. Entonces debemos de estar activados nosotros como encargados de las iglesias para poder estar al tanto de los dones que se mueven en la congregación. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Háganlo. En las iglesias debe de existir los dones. ¿Qué es lo que se perdió? Los dones. ¿Se escuchaba los mensajes proféticos? Ya no. ¿Se escuchaban las lenguas espirituales? Ya no. Entonces, ahora, miren, se lo digo con bastante temor esto. Donde no está el Espíritu, no se escucha los dones de Él. Donde no está Él, no hay nada de Él. ¿Me di a entender? Los dones, ¿por qué? Porque los dones son de Él. Si vamos a Corintios 12, nos dice la Biblia que cuando Él descendió, se los voy a leer, 1 Corintios 12. No, mi hermano, es 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el mismo Espíritu, dones de sanidad, otro hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, otros diversos géneros de lengua, otra interpretación de lengua. Entonces, esos dones se mueven donde está el Espíritu de Dios. Bueno, se lo vuelvo a repetir, escuchen bien. Esos dones se mueven donde está el Espíritu de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Esos dones se mueven donde está el Espíritu de Dios. Donde no está Él, no se mueven los dones. ¿Por qué? Porque Él los trajo. Él los trajo. Entonces, en tu congregación, en la congregación donde estoy pastoreando, no deben de escasear los dones. Porque eso es una de las cosas que se apagó en la decadencia de la iglesia. Se fueron perdiendo los mensajes proféticos, se fueron perdiendo los dones del Espíritu, se fueron perdiendo los frutos del Espíritu, hasta que quedó muerta la iglesia. Entonces dice el inciso B: con la falta de dependencia del Espíritu de Dios, la severa persecución y además una oposición de parte de la iglesia contra las manifestaciones bíblicas del Espíritu Santo, no es sorprendente que la experiencia genuina del bautismo con el Espíritu y los dones hayan desaparecido. Para el año 150 después de Cristo, sin embargo, se mantenían
muchas de las formas externas, pero el pueblo no tenía un encuentro vivo con el Espíritu. Entonces miren, como ya no había dependencia, o sea, ya no dependía la iglesia del Espíritu. Miren, hay 3 señoríos. Nuestro Padre es Dios. Dios es el Señor, así se menciona en la Biblia. El Padre es el Señor. Luego dice, Jesucristo es el Señor. Oiga bien, y el Espíritu Santo es el Señor. Ahora, ponga mucha atención. Sucede que en Mateo capítulo 7, alguien llegó y le dijo, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre profeticé. Pero ¿sabes qué es lo que dijo esta persona? Dijo, Señor, Señor. ¿Cuántos señoríos hay? 3. ¿Cuántos mencionó él? 2. Entonces dijo, Señor, Señor. Aceptó el señorío del Padre, aceptó el señorío del Hijo, pero no aceptó el señorío del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir. Este personaje aceptó 2 señoríos, el señorío del Padre, el señorío del Hijo, pero no aceptó el señorío del Espíritu Santo. Entonces, el Señor de la iglesia debemos de darle la libertad al Espíritu Santo en la congregación, porque Él es el Señor, no nosotros. Por eso no manejemos nosotros al Espíritu Santo. Miren, te voy a decir esto, Dios quiere que podamos entender. Cuando alguien pase a dar los avisos, no digamos, a ver, hermanos, póngase de pie, vamos a orar. No, dejemos que el Espíritu Santo lo haga. Si Él les pone el deseo que se pongan de pie, que se pongan de pie. Si Él dice, bueno, hay quienes dicen, agarra tu ofrenda, ponlo en tu mano. No, deja que el Espíritu vaya tomando el control. Enseñemos que hay un Señor. Enseñemos que el Señor es el Señor de la congregación. Entonces Él es el que va a ir tomando el control de todo. Porque si nosotros estamos ahí, haga esto, póngase esto, levántese, siéntese, hínquese, entonces nosotros estamos manejando la iglesia y no estamos aceptando el señorío del Espíritu de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Enseñémosle a la iglesia, sí, ¿saben qué, hermanos? Pues no es correcto que ore sentado, eso no es correcto. El único que está sentado, le mostramos la Biblia, la cita bíblica es Dios. Nosotros, según hasta en el cielo, los ancianos están postrados delante del Señor. Entonces la manera correcta que deben de hacer es de una manera reverente a Dios. Ya le enseñaste, ahora déjaselo al Señor. Díganme, para que sienta yo que sí me estoy dando a entender. Entonces, porque si nosotros lo estamos manejando, el Señor somos nosotros. Yo lo manejo. No, dejemos que Dios lo maneje. Por eso, entonces, repito, un señorío que es el Padre, el señorío del Hijo y el señorío del Espíritu Santo. Entonces, aquel había echado fuera demonios sin reconocer al Espíritu de Dios. Por eso el Señor le dijo, apártate de mí, nunca te conocí. Oiga, obrador de maldad. Entonces hablábamos en el tabernáculo que cuando entramos en el lugar santo, ahí es donde te ilumina el Espíritu de Dios internamente. Iluminándote Él internamente, y si nosotros, hermano, dejamos que Él nos ilumine, ese es el verdadero temor que va a brotar de esta iluminación, el temor hacia Dios. Yo sé que Él está conmigo, Él me ve, Él me escucha, Él conoce mis pensamientos, Él conoce mis deseos, todo lo conoce Él. ¿Por qué? Porque crees que ya la luz del Espíritu ilumina todo tu ser. Pero si alguien, hermano, no se deja iluminar por el Espíritu de Dios, entonces no ve las obras que todavía tiene. Entonces a este hombre le dijeron, apártate de mí, obrador de maldad.
Al no reconocer el señorío del Espíritu, nosotros muchas veces queremos hacer lo nuestro, ocultamos lo malo, empezamos a tener doble vida, nos presentamos de una manera en la iglesia, de otra manera en la casa y echamos a perder las buenas cosas de Dios. Entonces es importante, dice aquí, con la falta de dependencia del Espíritu de Dios, la severa persecución, oiga hermano, además de una oposición de parte de la iglesia contra las manifestaciones bíblicas del Espíritu Santo, no es sorprendente que la experiencia genuina del bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu hayan desaparecido. Para el año 150 después de Cristo, sin embargo, dice, se mantenían muchas de las formas externas, lo de fuera, ya no lo de adentro. Pero el pueblo no tenía un encuentro vivo con el Espíritu. O sea que quedó como un conocimiento. Si vemos a un hombre muy elocuente, ferviente en espíritu, conocedor de las Escrituras, dice el libro de los Hechos, se llamaba Apolos. Y entonces dice que le preguntaron, le enseñaron más conscientemente el camino del Señor y le preguntaron, ¿conoces, tienes al Espíritu Santo? Y él dijo, ni siquiera sé que hay un Espíritu Santo. ¿Lo encontraste? Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Oiga, ¿cómo era? Varón elocuente. Hermano, si él pasara acá, yo creo que ni le entendemos. Con una elocuencia que nos iba a hablar, que nos íbamos acá. ¡Wow! ¡Qué hermoso como habla! Varón elocuente. Poderoso en las escrituras. Hermano, sabían las escrituras, como se dice por ahí, al derecho y al revés. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y Ahora, la pregunta, escucha, la pregunta, ¿quién lo instruyó? Padre Santo, ¿verdad? Cuando veo esto, digo, ¿quién instruyó a un Apolos? Elocuente. Elocuente, ¿qué más? Poderoso en las Escrituras. Santo Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Sí, pero ahí es que dice Apolo, ni siquiera lo había escuchado. Entonces dice ahí, aconteció que, el 2 le leo, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. oiga, entonces hay quienes, hermano, por favor escuchemos esto, hay quienes ni saben, por favor ponga atención, hay quienes no saben que existe, hay quienes no saben cómo se recibe, hay quienes no saben que está con nosotros. Miren qué responsabilidad tan grande tenemos. Ni siquiera. ¿A poco hay Espíritu Santo? ¿Y qué hace? Pues ¿no será que hay algunos miembros en la iglesia que no saben que hay Espíritu Santo? ¿No será que hay algunos miembros en la iglesia que no saben cómo se recibe? Y que ya tienen 10 años, hermano, y no han recibido el bautismo del Espíritu todavía. Pongámonos a pensar en esto. Entonces fueron desapareciendo, como ya no se hablaba del Espíritu o del bautismo del Espíritu, como resultado, dice aquí, fueron desapareciendo para el año 150. Dice, se mantenían muchas de las formas externas. Entonces el hombre empezó a trabajar, a hacer las cosas de fuera, o ¿cómo te explico? Ya no inspirado,
sino por conocimiento. Esto lo sé hacer. Esto sí sé cómo se hace. Aquello también. Pero el Espíritu Santo ya no tenía esa libertad de trabajar dentro de la persona, sino que ya el hombre empezó a trabajar por lo que sabía, por lo que había entendido, por lo que ya tenía costumbre en hacerlo. Pero el Espíritu Santo ya se fue acabando ese mover. Y dice, pero el pueblo no tenía un encuentro vivo con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados pastores? ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a la iglesia a que tenga ¿qué? Un encuentro con el Señor. Un encuentro. Hace años estaba yo en una iglesia y el Señor me puso esto en mi corazón. Dile que no hable mucho de mí. Así me lo dijo él. Dile, estaba hablando del Señor. Dile que no hable mucho de mí, sino que hable conmigo. ¿Se me dio a entender? Porque muchos hablamos de Él, pero no hablamos con Él. Y lo que Dios quiere es que hablemos con Él. Con Él. Con Él. Con Él. Dice, inciso C, puesto que los hombres ya no tenían vidas controladas por el Espíritu. Oiga, qué tremendo. Padre Santo. No era conveniente tener un liderato plural de ancianos, o sea, un ministro, un ministerio. Si no hay en el liderato múltiple una fuerte unidad por el Espíritu, hay tendencia de levantarse el uno contra el otro. Como resultado, obispos con poder, casi monarcas, fueron elegidos tomando en cuenta su habilidad más que su espiritualidad. Vean cómo empezó a ir decayendo más. Ya no habían hombres con poder, pero hombres inteligentes, sí. Ya no habían hombres ungidos, pero hombres, hermano, que podían resolver algún problema, sí. Entonces dijeron, este me sirve. Por eso, mis amados pastores, no pongamos a gente que Dios no le está poniendo en un servicio. Si no, nunca vamos a salir de esto, hermano. Estamos poniendo a Julano, a Vengano, es que él sabe predicar, es que lo he escuchado y predica bonito. Una cosa es eso, pero hay que ver si lo llamó el Señor o no lo llamó. No tengas gente que es que tiene tiempo. Los demás no tienen tiempo, pero él sí tiene tiempo. Y como tiene tiempo, ya le dije que haga esto, que haga el otro. Ten cuidado, no caigas en eso. Lo puso el Señor, adelante. Mira, Génesis dice que iba Abraham con su hijo Isaac al monte que Dios le dijo, ofréceme tu hijo. Oiga bien, por favor, esto. Y entonces allí va Abraham con su hijo y le pregunta, papá, dice Isaac, ¿y dónde está el cordero? Y escucha lo que dijo Abraham. Jehová, ¿me estás oyendo bien? Jehová se proveerá de cordero. Entonces, si hace falta servidores en la iglesia, Jehová se proveerá. Hace falta predicadores, Jehová, Él se provee. ¿Quién somos nosotros para proveerle a Dios? Que nos caiga el 20, hermano. Él se provee. Él se provee. Él se provee. Viendo al pastor David, él se proveyó de un pastor para Teopisca. Él sabía por qué. Viendo al hermano Ernesto, él se proveyó para un pastor allá en San Martín. Eugenio, él se proveyó, Dios mismo se proveyó para un pastor en Santa Elena. Él se provee.
No pongamos gente en nosotros porque es la que te va a causar problemas el día de mañana. Va a estar en desacuerdo contigo. Entendamos bien este asunto, hermanos. Pídele, por eso dice en Mateo, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Génesis nos dice, Él es el proveedor, Él se provee todo, porque no hay nadie que le pueda proveer a Dios algo, porque si no, deja de ser Dios. Siendo Dios es el provee de todo, de todo. Yo quiero esto, lo hago, lo convenzo, me lo traigo, porque yo quería esto, me proveí, así es Dios. Bueno, entonces, sucede que hay una necesidad en la iglesia. Padre Santo, hace falta servidores. Padre, por favor, tú eres el dueño de la mies, Señor. Envía obreros a tu mies. Levanta aquí en la iglesia o tráelos, Padre, pero por favor, provee de servidores. Ahí está el ministro clamándole a Dios para que Dios se provea de servidores, se provea de predicadores, se provea de miembros, se provea de... Entonces, Dios se provee. Pero miren los grandes errores que hemos cometido nosotros. Ponemos a gente que tal vez no tiene el llamado. Y todavía le rogamos, hermano, ¿quiere apoyarme en esto? Y aquel todavía se hace importante. Es que no muy tengo tiempo. Hermano, por favor. Bueno, lo voy a hacer, pero cuando yo pueda. Nos pone condiciones. Y así lo tenemos en la iglesia. Todo Dios. No es así. Tú lo pusiste, te van a llamar a cuentas por esa vida que pusiste. Tú lo pusiste, tú lo vas a sostener, porque Dios no lo va a sostener. Enójate con Él y vas a ver qué hace. Ni chao te va a decir, hermano. Porque tú lo pusiste. Entonces Jehová se provee. Y Mateo dice, ruéguenle al dueño de la mies. Porque en la decadencia empezaron a poner gente inteligente, pero no gente con presencia. Entonces, ¿qué, Señor? Ya no pongas gente sin presencia. Gente que yo ponga, esa te va a servir, te va a apoyar, va a estar en la misma visión, se va a esforzar junto contigo. Pero lo que tú pongas, tú lo vas a sostener. Entonces mejor no pongamos. ¿Por qué quedan tan callados, hermanos? Digan tan siquiera un amén. No pongas gente. Por eso debemos de estudiar la Biblia. Una de las cosas que fue la decadencia, el hombre empezó a poner gente porque es inteligente. Ya lo vieron Le dije que hiciera un cuarto para los niños. Miren cómo lo dejó bonito. No, este sí va a ser una buena ayuda. Lo estás viendo externamente, no internamente. Entonces estamos como en los tiempos de Samuel, cuando miró a su hermano de David. Llegó el grandulón, hermano, bien formado, estómago de lavadero, hermano, va llegando. Y Samuel dice, este es el ungido del Señor. Y Dios le habla y dice, no mire su parecer. Va llegando el otro, hermano, que para muchos era el insignificante, un David, hermano. Y dijo, es él. Yo pienso que Samuel se espantó más que todos los hermanos. Y él es, Señor, ¿seguro que no te equivocaste? Él es, úngelo a él. No miremos por apariencia, dejemos que Dios obre. Porque dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Ya puso el querer. Miren, aquí es un hermano. Me dijo, hermano, quiero mi privilegio. Muy bien, le dije. Qué bueno. No le dije cuál, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Pero ¿sabe qué estoy haciendo? Dice, cheque por favor este estudio que estoy haciendo. ¿De qué estás hablando aquí? De las concubinas, de las reinas, de las doncellas que dicen cantar de los cantares. Porque si voy a tomar mi privilegio, quiero tomarlo bien. No quiero estar a la aventura. Dije, si así fuéramos todos,
Entonces chequé su estudio y le dije, muy bien, hermano, muy bien, está bonito. Es lo que está empezando a hacer para tomar un privilegio. ¿Estará bien o estará mal? Entonces no vayamos corriendo, hermano. Vamos poco a poco. Yo voy poniendo tus ayudas. Por eso tienes que ser un hombre de oración. Y entonces así tienes tus ayudas confiables. Tengo mi ayuda, pues ya es confiable, ya sé que él va a cumplir, sé que él se prepara, sé que él está al tanto, sé que es responsable y te sientes bien. Pero tenemos ayudas que nosotros pusimos, te condicionan. Hoy no voy a ir, hermano. Vamos, no voy a ir. ¿Por qué? Es que tengo algunos detalles. Bueno, ya te puso una condición, ya no venimos. Entonces, mientras tengamos eso, no va a haber una restauración de la iglesia. Entonces procuremos, hermanos, meter menos la mano y que lo meta Dios. Inciso, ¿qué inciso vamos? D. 180 años después de Cristo, miren cómo iba ya la iglesia. Si una persona no puede buscar dirección y guianza del Espíritu, tiene que buscarla en otros hombres. Ay, Dios mío. Dice aquí, tiene que buscarlo en quiénes, en otros hombres. Miren, paremos tantito. Un día estando hablando con el departamento de Pandero, vi que ellas siempre descargaban, por decir, un uniforme. Me decían, mire hermano, este uniforme queremos hacer. Yo le dije, está bien, háganlo. Al poco tiempo, queremos hacer este uniforme. Muy bien. ¿Y de dónde lo bajan los colores y cómo se dice? La hechura, ¿cómo se dice? El diseño. De internet. Entonces yo le dije, miren hijitas, yo no me opongo, bájenlo a internet. Pero ¿qué Dios tendrá a aquellas mujeres que suben estos diseños en internet? ¿Ser un Dios más poderoso? ¿Ser un Dios con más sabiduría? ¿Quién será ese Dios de ellas? Es el mismo. Si es el mismo, entonces aquella les da porque lo buscan. ¿Por qué no buscan también al mismo Dios ustedes? Entonces cuando me entendieron, dejaron de buscar internet y buscaron a Dios. ¿Tú buscas en internet tus predicaciones o lo buscas en Dios? Si buscamos nuestras predicaciones en internet, no va a fluir. Pero si lo buscamos en Dios, va a dar vida. Entonces, gracias a Dios me entendieron. Y entonces ya el próximo diseño que mostraban, bueno, ¿y esto qué? Es que hermano, yo le pedimos al Señor y miren, nos enseñó esto y esto y esto. Entonces les dije, una mujer, la que va por delante en el pandero, la coordinadora, debe ser como María. María es la que se paró hasta arriba y miró a todas sus ayudas. Por eso María era la inspirada, María profetizaba. Entonces retomemos las cosas que hay en la Biblia. Entonces en ocasiones se quiere tener un departamento donde no hay el mover del Espíritu de Dios. Sin embargo, yo veo una María, dice, María la profetiza, tomando el pandero. Entonces primero es profetiza y luego tomó el pandero. No dice María la que tomó el pandero y luego profetizó. No, María la profetiza, la mujer inspirada, porque esa es profecía, inspiración. Desde el momento que la mujer es inspirada por Dios, es inspirada en todo. Dios lo inspira para tener un departamento mejor, lo inspira para tener un uniforme, lo inspira para muchas cosas en su departamento. Pero si tenemos gente, hermano, o esas personas no buscan al Señor, entonces estamos trabajando externamente. Entonces yo veo en la Biblia, dice, María la profetiza, tomando el pandero. Entonces la enseñanza es que primero
profetizó. Y luego tomó el pandero. Ese es el orden. Amén. Dígame. Entonces, ¿qué es lo primero que debe buscar una mujer que va con el pandero? Ser inspirada. Inspirada. Habla del Espíritu Santo otra vez. Inspirada. Entonces sabe qué hacer en su departamento porque tiene la inspiración de Dios. Primero. Bueno, hay dos cosas. Si es que ya tenemos el deseo de tomar un servicio, tomémoslo, pero que los requisitos nunca se aparten de nuestra vida. Entonces, lo primero que hicieron los diáconos, de Hechos 6, es que ellos servían, pero estaban llenos de poder, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio. Entonces tenían 6 llenuras. Por eso es que los diáconos empezaron a ejercer el diaconado. Ahora eso se pone como requisito para que los otros servidores lleguen al diaconado. ¿Sí? ¿Verdad? Y entender. Bueno. Entonces, posiblemente dice la persona, es que no estoy lleno del Espíritu Santo. Correcto, pero ¿vas a perseguir estos requisitos? Claro que sí. Adelante, toma tu servicio. Y yo sé que día tras día va buscando, va clamando, va suplicando, le va llorando, le va pidiendo a Dios. Y Dios le va proveyendo, le va proveyendo, le va proveyendo, hasta que llegue a tener los requisitos de los servidores. Tener esa clase de elementos. Entonces dice aquí, una persona no puede buscar dirección ni guiarse el Espíritu, tiene que buscarle en otros hombres. Hermano, yo te invito, que no por la falta de búsqueda te tomes de alguien más. No, tómate mejor del Señor. Tómate de Él, tómate de Él, tómate de Él. Nosotros, como cada ministro, tiene la gran responsabilidad de instruir a la congregación, de instruir. Porque va a ser, hermano, lo que Dios te va a dar para esa iglesia. Mire, yo cometí un gran error cuando el Señor me cambió de Villa de las Rosas. Me llevaron a Comitán a pastorear. Lo que hice en Villa de las Rosas quise hacer en Comitán y no funcionó. Bueno, ya después llegamos a Tuxtla a pastorear allá. Entonces teníamos vigilias cada martes de 8 de la noche a 1 de la mañana, todos los martes. Y una vez por semana tenía vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Una vez por mes. En las vigilias de 8 a 1 de la mañana me quedaban 70 hermanos. En las vigilias de 6 de la tarde a 6 de la mañana se reunían 100 hermanos. Entonces me quedó un buen número. Cuando el Señor me trajo a Ocosingo, quise hacer lo mismo y no funcionó. Entendamos, la predicación que el Espíritu me da para Ocosingo no me va a funcionar en otra iglesia. La palabra que Dios está dando en tu congregación es porque Dios mira la necesidad de la congregación. Y de acuerdo a la necesidad es como Dios les va a hablar a través de ti. Yo no sé qué mensaje te dé, pero te va a estar hablando, Dios te va a dar palabra. Veamos lo que dice en Apocalipsis, que la revelación del Padre se lo dio a Jesucristo, Jesucristo se lo da al ángel de la iglesia. Entonces la palabra que necesita la iglesia te lo va a dar a ti el Señor, para que luego tú se lo des a la congregación. Que yo sé también que si algún día voy a predicar, me inviten a predicar en Palenque, no es la misma palabra. Yo tengo que buscar qué palabra, Señor, se va a dar. ¿Qué palabra? Palabra diferente. Entonces quise trabajar como trabajaba en Tuxtla, y se me fue una familia de como de unos 8 miembros.
Porque dijo, no, ¿cómo es posible el hermano? Después del culto, más palabra, más oración. Nah, y es mucho, dice. Y se me fue. Dios mío, entonces dije, no, entonces no es lo mismo trabajar. Estamos en el mismo estado de Chiapas, pero son diferentes regiones. Por eso la Biblia dice que cuando el gadareno fue expulsado, dijo, no nos saques de esta región. Hay regiones, hermano. Entonces yo no voy a dar la misma palabra allá, hermano, si me invitan en San Martín o en otro lugar. No, yo le digo, Señor, ¿qué palabra voy a dar? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Pídele el que sabe cómo está el corazón de la iglesia. Entonces, fíjese que Dios me puso el sentir de invitar a predicar a 4 pastores que están acá. Aquí estamos teniendo ayuno cada segundo domingo del mes. Y entonces pidiéndole al Señor, Señor, ¿de qué manera trabajo? ¿De qué manera? ¿Lo sigo haciendo así? ¿Siguen predicando los mismos predicadores? O Señor, enséñame, ¿qué voy a hacer? Entonces Él me puso, trae 4 predicadores que están acá. Entonces para el mes de abril les voy a avisar, haga favor de venir a predicar. Usted va a predicar a las 10, usted a las 8:30, 9:30, 2:30, 1:30. Porque necesitamos, hermano, deja que Dios te diga qué vas a hacer. No trabajemos con nuestra humanidad. Aquí es un mensaje, ahí es otro mensaje, es otro mensaje. Por eso, hermano, si miras las predicaciones por internet, adelante, míralos, aprende. Pero nunca agarres que lo que aprendí, lo predico. No cometas ese error. Dios sabe en qué nivel los lleva en otros lugares. Dios sabe por qué Él está enseñando eso. Dios sabe por qué les está enseñando de esa manera. No podemos, hermanos. Miren lo que pasó. Cuando estamos en San Cristóbal, tuvimos una actividad femenil. Y entonces le dijimos, bueno, ¿qué le damos a las hermanas en esa actividad? Se nos ocurre con mi esposa darles pizza. Entonces llegaron todas las hermanas indígenas, ahí empezaron a platicar, tuvimos el discipulado. Y digo, bueno, hermanos, ¿saben qué? Le vamos a dar una rebanada de pizza a cada uno y lo empezamos a servir. Una lo agarró y dijeron, no me gusta. Y nos dejaron bastantes pedazos de pizza que no les gustaba. Entonces, eso es más entendible. Hay alimento que Dios va a dar para Santa Elena. Hay alimento que va a dar para Teopisca, hay alimento que va a dar para Occhuc, hay alimento que va a dar en Mesviljá, hay alimento que va a dar en Altamirano, diferentes porciones de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesita la congregación. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Depender. Por eso aquí el estudio dice que eran independientes. Con la falta de la dependencia del Espíritu de Dios, la severa persecución y además de las otras cosas, la iglesia se vino para abajo. Bueno, entonces, sigo leyendo. Estamos en el inciso D. Bueno, leamos nuevamente el inciso D. Una persona no puede buscar la dirección. Si una persona no puede buscar la dirección y guianza del Espíritu, tiene que buscarla en otros hombres. Sigue. Y así sucedió con las iglesias locales recién establecidas. Muchas de estas iglesias pequeñas llegaron a depender tanto de las iglesias grandes que perdieron su autonomía local. Para entonces muchas de estas iglesias ya miraban en dirección a Roma. Así que desde ese tiempo fueron sembradas las semillas de la supremacía romana. Las iglesias pequeñas empezaron a ver ya. Se escucha que por allá hay una iglesia. Se escucha que por allá hay una iglesia que está muy crecida. Se escucha. Y empezaron a poner las iglesias la mirada en Roma. Miren cómo se fue desviando esto.
Tú no pierdas la mirada, no ponga tu mirada en el norte. ¿De dónde llegará tu socorro? No va a llegar del norte. No pongas la mirada en otras cosas, ponlo en el Señor. ¿Sabes cómo se sostuvo Moisés? Como viendo, como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, como viendo al invisible. Entonces, mientras el ministro, hermano, sepa de quién va a depender y le sabe clamar, le sabe rogar, la iglesia está bendecida. Estará bendecida, estará bendecida. Dice aquí, en el inciso E, 200 años después de Cristo, el Espíritu ya tenía muy poco control sobre las vidas e individuos. Pocas de las doctrinas y verdades de la iglesia llegaron a ser una experiencia real en los creyentes. Se formó una brecha entre la doctrina y la experiencia. Qué triste es esto, hermano. Escuchaban la doctrina, pero ya no lo llevaban en práctica. Solo escuchaban la enseñanza, pero ya no tenían experiencia. Escuchaban la doctrina, pero ya no recibían la bendición de la obediencia. Mucho oído con esto, hermano. Ya no recibían la bendición de la obediencia, porque se conformaron solo con oír, aprender, oír y aprender. Oían la doctrina, lo aprendían y decían así, lo vean cuánto conozco. Oh, si lo vean, miren, ya llené una libreta, 2 libretas, 3 libretas. Pero ¿qué experiencia tenías con la enseñanza? Ninguna. Era puro conocimiento. Miren cómo empezó a acabar todo esto. De la unción se perdió y empezó a quedar el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento. Y del conocimiento, hermanos, se terminó la espiritualidad, a tal grado que esa iglesia iba muriendo poco a poco. Poco de las doctrinas, dice, verdad de la iglesia llegaron a ser experiencias reales en los creyentes. Se formó una brecha entre la doctrina y la experiencia. En muchos casos permanecía la forma externa, lo de fuera, pero la espiritualidad había desaparecido. Comenzaron, dice, a buscar el bautismo. En el año 185 después de Cristo tenemos el primer registro de bautismo infantil. En el año 200 después de Cristo ya no se usaba el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, en relación con el bautismo en agua, como hacían en la primera iglesia primitiva. Más tarde, en este siglo, el Papa estaba declarando que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era inválido y repetía solo el mandamiento de Jesús. Se fue acabando aún en el bautismo. Entonces, otro de los puntos muy importantes es de que procuremos enseñarle a la gente antes de que baje a las aguas. Dediquemos tiempo, enseñémosle, doctrinémosle qué es el bautismo, para qué sirve el bautismo, cómo se debe de bautizar, en el nombre de quién, cómo va a resucitar o salir de las aguas, quién lo va a guiar después de la resurrección, que el bautismo limpia la conciencia, que el bautismo, hermano, nos quita el pecado. Hay que enseñarle, porque aquí, hermano, el bautismo, que era una de las cosas importantes, llegó a ser solamente como un requisito, algo muy sencillo, algo muy superficial. Entonces, no le quitemos valor a lo que Dios le dio valor. No le quitemos. Es importante que nosotros, para que la iglesia sea restaurada, restauremos lo que muchos hombres no quisieron restaurar. Restauremos eso, por favor. ¿Algún comentario? Nunca puede ser un requisito, hijito. Por eso aquí en la iglesia no se les da un documento, ¿cómo le llaman? El documento que se le da. Una constancia. Porque no es un requisito, es una... es que mira, lo que pasa que si vamos a Corintios, la Biblia nos enseña que las cartas somos nosotros. Vosotros sois las cartas, la idea expedida por nosotros. Entonces hay ¿cómo dice? ¿Diploma? No, ¿cómo? Constancia. Constancia, una constancia
donde dice el día que fue bautizado, pero entonces la gente lo pide, hablando de la iglesia que ha venido restaurándose. Pero creo que Pablo nos compromete más cuando dice, mira, esto no es válido, tu vida es la que va a dar testimonio si realmente naciste de nuevo. Entonces dice Pablo, vosotros sois cartas leídas, cartas. Y entonces decía Pablo, expedida por nosotros. O sea, lo que yo escribo en ustedes es necesario que lo demuestren allá afuera. Entonces es más compromiso todo eso. Entonces todo eso se fue perdiendo. Y entonces empezó en el año, miren, en el año 185 se tiene el registro del primer bautismo infantil. Entonces todo se le fue quitando el valor del arrepentimiento, el valor de aceptar a Jesucristo, el valor del bautismo, porque dijeron, bueno, pues un niño puede ser bautizado ya. Entonces eso es importante, que después que lo leamos acá, usted llegue en su casita y vuelva a leer cosas importantes para memorizárselo. Aproximadamente en el año 185, como dice aquí el estudio, después de Cristo se empezaron a bautizar a los niños. Bueno, ¿en la fe de quién? En la fe de los padres, en la tradición de los padres, en la costumbre de los padres. Todo fue en la fe de los padres. Entonces agarra Malaquías y nos enseña que el sacerdote que no tome en serio su servicio en el Señor es una maldición para todos aquellos que fueron bautizados un día. Bueno, sigamos leyendo para ver, terminamos la hoja 2. Dice en el inciso F, puesto que la distinción entre el clero y el pueblo era muy fuerte, se perdió el entendimiento del sacerdocio de todos los creyentes. El ministerio del cuerpo de Cristo cesó. Pronto cambiaron la verdad de la iglesia y para alinearle su experiencia, solo los ministros o el clero fueron designados como sacerdotes. Inciso G. Como no recibían guianza y enseñanza del Espíritu de Dios, no podían depender de Él para mantener la unidad de la fe. Para forzar y sostener la unidad externa, formularon declaraciones de las creencias o credos que fueron memorizados muy a menudo, dice, y sin ser entendidos, y estos llegaron a ser la base o requisitos de la membresía de la iglesia. Padre Santo, todo fue de una manera natural, al tal grado que entonces nosotros los que fuimos católicos recordamos cómo nos enseñaron las Aves Marías, los credos, ¿qué más? El Padre Nuestro, todas esas cosas. Entonces el bautismo, la confirmación, primera comunión, todo eso fue entonces ya el hombre controlando a las iglesias. Se perdió el Espíritu de Dios. Qué triste. Levanta tu manito una vez más. Oramos, Padre. Gracias, Señor, por la enseñanza. Te pido, mi Dios, que estas palabras, esta enseñanza, tu palabra, tus verdades vayan quedando bien